En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que esto que vamos a vivir sea para mayor gloria y honra de Dios y el bien de nuestras almas. Digamos todos: ven Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde al corazón. Tú eres el abogado, donde Dios viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de 7 dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre, y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria. Guíanos a la gloria, divino defensor. Obténnos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios Trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Llega a este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Ven Espíritu Santo, ven, llénanos de tu presencia, ven promesa del Padre y del Hijo. Ven a nuestro corazón, que tanto te necesitamos. Es que sin ti no podemos nada. Sin ti nuestras palabras son infecundas. Sin ti nuestros testimonios no son más que mitos. Sin tu presencia y tu fuego, sin tu fuerza, Espíritu Divino, nuestros corazones no se pueden transformar. No somos más que voluntaristas que intentan con sus propias fuerzas cambios que en las más de las veces quedan infecundos. Pero tú vienes a fecundar, tú vienes a dar vigor, tú vienes a regar la semilla del Evangelio para que dé frutos del 30, el 60 y el 100 por uno. Ven Espíritu Divino, llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción y quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Oh Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Quiero contarles que no toda la vida yo he sido una persona devota del Santo Rosario. Al contrario, durante mi época de juventud tuve un serio distanciamiento de la fe, un serio distanciamiento del Santo Rosario especialmente. Mi familia lo oraba, una familia católica, una familia de tradición pues cristiana, una familia devota. Y sin embargo, debo reconocer que desafortunadamente en la época de mi adolescencia e inicio de mi juventud me distancié bastante del Santo Rosario. Me parecía que era una oración muy propia para señoras de edad, muy propia para monjitas, muy propia para sacerdotes, pero que a los jóvenes no tenía nada que decirnos el Santo Rosario, no tenía nada que decirnos. Al contrario, me parecía como la repetición de la repetidera, decimos aquí en Colombia coloquialmente, como una repetición sin sentido de oraciones que a la larga uno no terminaba de entender. La verdad es que nunca me habían hablado seriamente del poder del Santo Rosario. Nunca me habían hablado de la eficacia del Rosario. Siempre entendí el Rosario como algo lejano a mi realidad, como una oración, y me da vergüenza decirlo,
pero una oración que no tocaba mi vida. Una oración que se mantenía tal vez en la epidermis de una devoción propia de abuelitas, pero que no era algo que me transformara realmente. Y repito, lo reconozco con vergüenza porque la verdad, el problema no era del rosario en sí, el problema es que nunca me habían explicado qué significaba el rosario, nunca me habían explicado la eficacia del rosario en la vida, nunca me habían contado la enorme cantidad de testimonios que existen sobre el Santo Rosario. Entonces, mi distancia del rosario era producto exclusivamente de mi profunda ignorancia religiosa. Profunda ignorancia religiosa. Cuando uno es ignorante, uno no sabe valorar adecuadamente las perlas preciosas. Y me puedo encontrar una perla preciosa en la calle y creer que es una canica. Me puedo encontrar una moneda de oro y creer que es un dulce. Entonces, la ignorancia es atrevida. Puedes tener frente a ti una obra de arte de $1.000 millones y sin embargo te pueden parecer una cantidad de trazos sin sentido. Eso es lo que sucede. Cuando hay ignorancia, entonces no se sabe valorar adecuadamente lo que tienes frente. ¿Qué me pasaba a mí? Era un ignorante en la vida espiritual, era un ignorante en la vida religiosa. Por consiguiente, no sabía valorar adecuadamente el poder del Santo Rosario. Inicié un proceso de conversión a los 15 años y esto ocasionó en mí entonces un profundo deseo de conocer el Rosario. Pues cuando empecé mi proceso de conversión, debo agradecerle a Dios porque mi proceso de conversión lo inicié de la mano de Nuestra Señora, de la mano de la Virgen María, con mucho deseo de consagrarme a ella, conociendo sus apariciones, recibiendo una bendición muy especial de Nuestra Madre. Esto hizo que me interesara inmediatamente por el Rosario porque me empecé a dar cuenta que la Virgen Santísima pedía el Rosario en todas sus apariciones. Y en Fátima, en cada una de las 6 apariciones que hubo a lo largo del acontecimiento de Fátima, la Virgen no hubo una sola manifestación en la que no hablase del Santo Rosario. No hubo una sola en la que silenciara el poder del Rosario. Al contrario, siempre, desde el principio hasta el final, Nuestra Señora insistió en la necesidad del Rosario. Y para cosas tremendas. Recen el Rosario para que se acabe la guerra. Dios mío, estamos hablando entonces de un arma más grande que la guerra. Estamos hablando de una herramienta tan poderosa que es capaz de frenar una guerra mundial. Una guerra mundial. Esto lo dijo Nuestra Señora en Fátima, pero lo dijo en Lourdes, pero lo ha dicho en miles de apariciones Nuestra Señora, pero lo dijo en la Medalla Milagrosa, pero lo sigue insistiendo y lo sigue diciendo hoy en todas partes donde se manifiesta y donde hay auténticas revelaciones marianas. Allí Nuestra Madre Santísima lo ha pedido de manera insistente. Esto hace pues parte de algo que se llama la revelación privada dentro del depósito de la fe. Saben ustedes que en el numeral 66 y 67 del Catecismo de la Iglesia Católica se nos habla de este tipo de revelaciones donde el Señor en momentos cruciales de la historia de la humanidad permite manifestaciones sobrenaturales. No hace parte del depósito de la fe en el sentido de que no es obligatorio creer en ellas, pero cuánto bien hace al alma creer en este tipo de manifestaciones, cómo se vienen cumpliendo lo que la Santísima Virgen María ha venido diciendo en todas estas apariciones reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Entonces, yo veía que la Virgen insistía mucho en el poder del Rosario, entonces no podía ser una devoción más, no podía ser simplemente algo como bonito, como una devoción que sería interesante tener, sino que se iba convirtiendo en un núcleo de la fe cristiana, en un núcleo de la fe cristiana. Y si a esta urgente petición de Nuestra Señora de rezar el Rosario unimos la crisis sin precedentes que está viviendo la institución familiar en nuestro momento histórico, entonces vemos que el Rosario se convierte en tabla de salvación para las familias. Tabla de salvación para las familias. El Wall Street Journal, que es un periódico, un diario americano muy conocido, nada cristiano, por supuesto, nada afecto a la fe, no hace mucho escribió un artículo donde hablaba de la crisis en los matrimonios, la crisis en las familias, y decía que hoy se están divorciando 2 de cada 3 matrimonios que se constituyen. 2 de cada 3. Dice que
esta cifra de dos de cada tres matrimonios que se unen, dice que empiezan a estudiar ellos cuáles son los matrimonios que menos se divorcian y comienzan a encontrar algo sorprendente. Dice que de el 100% de los matrimonios que se divorcian un 38% menos los que se casan por una iglesia. Acá se refiere a una iglesia protestante, a una iglesia cristiana, a una iglesia católica, pero están diciendo que de alguna manera una institucionalización de la unión de las personas reduce la tasa de divorcios. Después dice que esto se reduce todavía más a un 18% si estas personas que se casan por una iglesia practican su religión, es decir, asisten a la iglesia. Dice que se reduce a un 18%, a un 18%. Pero luego dice que si estas personas son abiertas a la vida, no practican ningún método artificial de planificación, esto se reduce a un 5%, a un 5%. Y es increíble que un diario americano tan progresista como el Wall Street Journal reconozca esto. Entonces estamos hablando de que se reduce a un 5% la probabilidad de divorcio en una pareja que está abierta a la vida. Y luego dice, y ese es el dato sensible y el dato que quería invocar precisamente para esta charla que les estoy dando, dice que el 0.06% de los matrimonios se divorcian si rezan juntos. Si rezan juntos. Pasamos de 2 de cada 3 matrimonios, o sea, de un 66% a un 0.06% de matrimonios se divorcian si es que oran en familia. Esto sería 6 de cada 10.000 matrimonios. Entonces, a ver, les explico un poco las estadísticas para que lo veamos bien. Unos que se unen, que se juntan, pero no tienen fe, no van a la iglesia, no están abiertos a la vida, no rezan nada, tienen un 66% de probabilidad, de acuerdo a las estadísticas, esto es un estudio que se hizo en los Estados Unidos, de separarse, de divorciarse, de acabar su matrimonio. Pero si estas personas se casan por la iglesia, si estas personas asisten frecuentemente a la iglesia, si están abiertas a la vida, no utilizan métodos anticonceptivos, y esto es un dato estadístico, pero además rezan en familia, entonces se reduce del 66% de probabilidad de divorcio a un 0.06%. 0.06%. Esto es la demostración de lo que decía el padre Peyton, un famoso sacerdote que vivía en los Estados Unidos, que acuñó esta famosa frase: familia que reza unida, permanece unida. Familia que reza unida, permanece unida. Esto lo decía el padre con mucha convicción y por los testimonios que escuchaba, pero ahora este estudio, este dato estadístico del Wall Street Journal ha demostrado que esto que decía el padre Peyton de orar en familia como una intuición que tenía el sacerdote, estadísticamente es una realidad. Las familias que rezan juntas, las familias que hacen oración en común, las familias que se juntan en las noches, en las mañanas, en la hora de la comida, que tienen un espacio al día para orar juntos, tienen una mucha menor probabilidad de separarse, de dañarse, de acabar el matrimonio que aquellos que no lo hacen. Y claro, alguno podría decir, por supuesto, esto tiene razones muy sociológicas, razones psicológicas, el hecho de compartir en familia, así no fuera rezando, pues les haría tener actividades en común y les haría pues sentirse acompañados, entonces esta comunión que se formaría evitaría que se acabara. Pues sí, puede que haya elementos sociológicos y psicológicos para este dato estadístico, pero yo les aseguro que más allá de las realidades humanas, más allá de las razones meramente sociológicas, psicológicas, meramente humanas, hay razones espirituales potentes. Hay poderosas razones espirituales. Y es que el Señor dijo que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, ahí estaría Él. Y si una familia se reúne a orar, la presencia de Jesús está allí. Y la presencia de Jesús vincula, la presencia de Jesús une. Dios está allí y Dios es amor.
Lo dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8, Primera de Juan capítulo 4 versículo 16 lo repite. Entonces, si Dios está en medio de nosotros y Dios es amor, entonces tenemos un amor que nos une, un amor que nos vincula, un amor que es más fuerte que la muerte, un amor que nos ayuda a superar las dificultades, un amor que es capaz de vencer aún los más difíciles momentos familiares. Pues muy bien. Pero no solo hablemos de la oración en familia, porque nos podríamos reunir a orar cualquier cosa y está bien, y está bien. Pero es que la Virgen Santísima ha insistido mucho en la necesidad de orar en familia el Santo Rosario. Orar juntos el Rosario. Y esto tiene un poder enorme, porque ya no solamente es una oración, sino que además tiene unas promesas particulares. Es una oración que además tiene promesas estupendas que vienen a beneficiar el hogar. Y yo se lo digo por experiencia, no solo de mi familia, que acostumbramos a orar el rosario en familia, sino además se los digo después de dictar un retiro espiritual, por ejemplo, matrimonial, y ver cómo estas familias salen ardiendo de amor y con deseos de transformar su vida. Después te encuentras 8 meses, 9 meses, 10, 12 meses después a estas mismas familias que salieron muy entusiasmados del retiro espiritual, y es un dato cierto, comprobable, que aquellos que perseveraron en la oración del rosario en familia han perseverado en su matrimonio, han sido capaces de superar sus dificultades, han sido capaces de persistir en medio de las dificultades naturales que todos los matrimonios tenemos. Pero aquellos que en cambio fueron flojos, aquellos que en cambio declinaron, claudicaron, capitularon en la práctica del rosario, se dan cuenta uno que más fácilmente se ha diluido ese hogar. Y esto es triste, pero es así, y se los digo porque a lo largo de estos 20 años lo he visto de manera permanente. Lo que decía el padre Peyton, lo que dice este artículo, lo que hemos visto en la experiencia diaria coincide. Si tú, querido hermano, querida hermana que me estás viendo en este momento, si tú tienes un problema familiar, un problema matrimonial, o no un problema matrimonial, un problema con tus hijos. Hay uno de ellos que tal vez está entrando a las drogas, hay uno de ellos que cada vez está más distante de la fe, hay uno de ellos que cada vez está en menos comunión familiar, cada vez se le nota más ausente, cada vez se le nota más lejano, porque también debemos reconocer que nos encontramos en una tremenda crisis en nuestros hogares, porque tenemos un aparatico, véalo acá, un aparatico, un celular, un smartphone, un televisor en nuestra habitación. Esto se ha convertido en verdaderos intrusos en nuestro hogar. Y si es verdad que los podemos utilizar para hacer una transmisión como esta, si podemos utilizar los medios sociales, las redes sociales para lograr evangelizar, también es cierto que cuando no se utilizan de manera adecuada, se convierten en intrusos que vienen a destruir la armonía del hogar. Y con todo respeto y con todo cariño les digo, no aconsejo a las familias tener televisiones en sus habitaciones, ni mucho menos computadores en sus habitaciones. Un consejo que les podría dar hoy para ayudar a la unidad familiar es que todo el mundo, al momento de acostarse, deje sus celulares en la mesa y se vayan a sus habitaciones sin celulares, sin televisores, sin computadores. Es un consejo que les doy porque desafortunadamente nadie nos ha educado en el correcto uso de estos elementos, de estas herramientas tecnológicas, de las redes sociales, y terminamos muchas veces gastando tiempo, en el mejor de los casos, gastando tiempo o perdiendo tiempo en cosas suntuarias, pero en el peor de los casos, en cosas verdaderamente pecaminosas, en cosas que de verdad destrozan el hogar. Entonces muchas veces le compramos el televisor al hijo que lo tiene en la habitación y claro, la casa se convierte en un hotel. Todo el mundo en su habitación, todo el mundo viendo sus series, todo el mundo viendo sus cosas, no se reúnen ya para comer, incluso cuando se reúnen para comer todos corremos la tentación y caemos a veces en el vicio de agarrar el celular, de estar ahí, de no compartir en familia. Entonces se perdieron esos espacios en familia. Y puede que esto haya distanciado profundamente la familia y haya distanciado profundamente nuestros hijos. Y entonces, ¿qué hacer en este momento? ¿Está todo perdido? No, mis queridos hermanos, no está todo perdido. El rosario y la tabla de salvación que nos da nuestra Madre Santísima en estos momentos difíciles. El rosario se constituye en esa herramienta, en esa arma poderosa que nos concede nuestra Madre Santísima para superar este momento de dificultad. Wilson, pero parece imposible. Wilson, pero yo creo que no seré capaz. Wilson, pero nos ha tomado mucha ventaja ya la situación del hogar. Esto está pendiendo de un hilo. Créanme, el rosario es especialmente útil,
en estas situaciones que parecen imposibles. Fue más fuerte que la bomba atómica. Todos recordamos el famoso testimonio de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Fue un testimonio muy fuerte. Fue la famosa bomba atómica que dio fin a la Segunda Guerra Mundial, que lanzó Estados Unidos a dos ciudades japonesas el 6 de agosto de 1945. Pues resulta que a solo 8 cuadras del epicentro de la explosión, a solo 8 cuadras, había 4 sacerdotes en una comunidad, 4 sacerdotes jesuitas en una comunidad. En un radio de 1,5 kilómetros, óigame bien, un radio de 1,5 kilómetros, no quedó una sola casa en pie y no quedó una sola persona viva, en un radio de 1,5 kilómetros. Y sin embargo, a 8 cuadras, a escasos 700, 800 metros, había una comunidad de sacerdotes jesuitas, 4 sacerdotes jesuitas, y el padre Schiffer, uno de los que estaban allí, que sobrevivieron a esto milagrosamente, sobrevivieron al impacto de la explosión, sobrevivieron a la radiación de la explosión. Incluso años después les estuvieron haciendo exámenes para ver si la radiación de la bomba atómica les estaba deformando, y nada de esto les sucedió. Ellos murieron cada uno de viejos, murieron sin ningún tipo de secuelas o efectos secundarios de la radiación. Entonces le preguntaron en una entrevista al padre Schiffer por qué pensaba él que finalmente no les había pasado nada. Y él respondió de esta manera: creemos que sobrevivimos porque como misioneros queríamos vivir el mensaje de Nuestra Señora de Fátima, y por eso oramos todos los días el Santo Rosario. Oramos todos los días el Santo Rosario. Señores, 200 veces a lo largo de sus vidas los examinaron. 200 veces. Y nunca encontraron rastro de radiación. Si el rosario fue capaz con una bomba atómica, ¿no va a ser capaz con tu problema? ¿No va a ser capaz con tu crisis matrimonial? ¿No va a ser capaz con tu angustia económica? ¿No va a ser capaz con tu problema con tus hijos? ¿No va a ser capaz con ese temperamento que está dañando tu hogar en este momento? Atento, yo no te estoy diciendo que hoy oras el rosario y mañana se resolvieron las situaciones económicas. No te estoy diciendo que hoy oras el rosario y mañana dejaron de pelear, de discutir. Hoy oras el rosario y mañana ya ese hijo salió de las drogas o ese hijo se integró a la familia. Hoy oras el rosario y mañana se va esa enfermedad. No. Claro que se requiere perseverancia. Claro que se requiere estar luchando. Claro que se requiere insistir, resistir y persistir. Pero créeme, si Nuestra Señora ha prometido que ayuda, más temprano que tarde, óyeme bien, más temprano que tarde la ayuda viene. Más pronto que tarde sentimos la presencia de Nuestra Señora y ella nos viene a ayudar. Yo te lo digo, en mi familia, en mi vida, tengo miles, literalmente miles de testimonios del Santo Rosario. Miles. Les hablo del infarto de mi papá. Mi papá tuvo un infarto múltiple, 5 infartos a la vez. Fue un momento difícil, yo ya estaba casado. Mi mamá me llama a las 7 de la noche, 10 minutos antes de las 7 de la noche, 20 minutos antes, a decirme su papá está muy mal. Mi papá ha sido un tipo sano, completamente sano toda su vida, un tipo de muy buenos hábitos. Y sucede que mi mamá me llama a decirme esto. Pues yo hablo con mi papá, le noto jadeante, le noto agotado, le noto con un dolor en el pecho, me dice él que es un dolor insoportable. Bueno, finalmente voy a la casa de ellos, que vivíamos muy cerca en ese entonces, le monto en el carro, iba con mi esposa, mi mamá, y entonces nos fuimos inmediatamente a llevar a mi papá pues a urgencias. Uno en ese momento no sabe ni qué hacer, para dónde agarro, ¿no? O sea, a ver. Y entonces, en ese momento, lo primero que hicimos fue empezar a rezar el rosario. Encontré a mi papá agonizante. Empezamos a rezar el rosario y empiezan a suceder los milagros. En medio del rosario, yo no sabía para dónde ir, si para su seguro médico, que nos tardábamos 1 hora yendo, o para dónde ir. Y entonces, en ese momento, cuando estábamos orando, estaba justo para tomar la ruta que lleva a su seguro médico. Y justo en ese momento me escribe un amigo médico a preguntarme alguna cosa al WhatsApp. Entonces en ese momento yo lo llamo y le digo: Sergio, mi papá tiene estos síntomas. ¿Qué es? Y me dice: hermano, para la clínica cardiovascular al instante, tu papá lo que tiene es un infarto. Yo hasta ese momento no sabía que era un infarto.
Entonces el primer milagro es que nos ahorramos algunos 20 minutos porque el tomar esa vía nos hubiera demorado mucho para regresar a la vía que nos conducía a la clínica cardiovascular. Entonces logramos tomar la vía correcta, pero había un tráfico espantoso, un tráfico a razón de avanzar, qué sé yo, 5 metros cada 5 minutos. Era una cosa tremenda. En ese momento seguíamos orando el rosario y se nos empezaron a abrir de manera milagrosa las vías. Logré meterme por algún lugar que mi esposa me iba indicando. Las vías se nos abrían. Era una cosa verdaderamente milagrosa. Hasta que finalmente llegamos a un redondel, a una glorieta, le decimos en Colombia rompoy, donde se detuvo el tráfico. Mi papá estaba ya casi perdiendo el juicio en ese momento. Nosotros seguíamos orando el rosario. Yo le decía a mi madre, aquí estamos. Si es el momento para llevártelo, Madre Santísima, tómalo en tus brazos. Él es consagrado a ti y preséntalo a tu divino Hijo Jesús. Él ya se había acabado de confesar. Mi papá, cuando sintió eso en el trabajo, lo primero que hizo fue irse a confesar. Estaba pues ya, digamos, muy preparado. Pero le dijimos, si no es el momento todavía, ayúdanos con un milagro porque no vamos a ser capaces, no vamos a ser capaces. Cuando estaba terminando yo de hacer esa oración en mi interior, mi esposa grita, ¡una ambulancia! ¡Una ambulancia! Señores, allí estaba estacionada una ambulancia a esa hora, ese día, en ese preciso instante. Yo paso por ese redondel, por esa glorieta, 2 veces al día en los últimos 15 años. Es decir, es un paso concurrido, es un paso obligado para ir a mi trabajo. Y sin embargo, jamás en estos 15 años había visto allí una ambulancia. Pero justo ese día, a esa hora, por intercesión de la Virgen Santísima, por el poder del Santo Rosario, había allí una ambulancia. Salgo yo corriendo porque el tráfico no permitía que el carro se moviera. Mi esposa pasa al puesto del piloto, del conductor. Llego yo finalmente a la ambulancia, estaban recogiendo un chico que se había caído en una bicicleta, pues tenía una pequeña lesión en su rodilla, nada grave. Entonces le digo a esta persona, mira, mi papá viene muy mal, muy grave, está muriéndose. Él no quería pues como atenderme mucho porque el protocolo establecía que no podían ir 2 enfermos. En fin, yo le dije, mira hermano, yo no sé qué dice el protocolo, pero el caso es el siguiente. ¿Usted tiene papá? Me dijo, sí. Y le dije, no deje morir al mío. En ese momento llegó mi esposa, el hombre quedó como impactado. Yo estaba como lleno de la presencia del Espíritu Santo en ese momento porque yo lo que hice fue sacar a mi papá del carro, le ordené al otro paramédico que estaba montado en la ambulancia, por favor, abra espacio, le dije al chico que estaba en la camilla, córrete por favor. El caso es que montamos a mi papá, cerré la puerta, le di 3 golpes a la ambulancia y vamos por favor a la clínica cardiovascular. En 2 o 3 minutos estábamos ya en la clínica cardiovascular, entuban a mi papá inmediatamente y nos dice el médico cuando llegamos, señores, si este hombre se hubiera demorado 1 minuto más, se les muere y no soporta. Se les muere y no aguanta. El poder del rosario. Ponen 5 stents a mi papá, unas mallitas que evitan que se taponen las arterias y las venas. Y esto ocurrió hace ya unos 5 años y hasta hoy mi papá está con nosotros. Vivo con muy buena salud gracias al poder del Santo Rosario. Entonces, esto se los cuento como un testimonio real, como un testimonio verdadero. El rosario es más fuerte de lo que te puedas imaginar. El rosario es más fuerte de lo que te puedas imaginar, mi querido hermano. Y además es una oración bíblica, bíblica. A veces la gente dice, pero es que eso es la repetición de la repetidera y el Señor nos mandó a no repetir. Pues vamos a ver, claro que hay un pasaje bíblico donde el Señor nos dice que no repitamos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 7 y 8, el Señor dice, al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedirlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces el Señor nos habla de vanas repeticiones. Cuando buscas en el diccionario el significado de la palabra vana, la palabra vana significa algo superficial, algo sin sentido, algo sin fondo. Entonces el Señor no está contra las repeticiones. El Señor está contra repeticiones sin sentido, superficiales, sin fondo, pero no contra las repeticiones en sí mismas, porque el mismo Señor repite oraciones. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 39, Jesús está en el huerto de Getsemaní, va donde los apóstoles que se quedan durmiendo, les exhorta a que velen, a que se levanten, velen con él y oren con él, y vuelve y dice
el texto de Marcos 14:39, que el Señor se fue a orar repitiendo las mismas palabras. ¿Cuáles eran las palabras que repetía? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor repetía las mismas palabras. Luego, en el libro del Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, dice que los cuatro seres vivientes del Apocalipsis que están ante el trono de Dios en la liturgia celestial, repiten sin descanso día y noche: Santo, Santo, Santo es el Señor, el que era, el que es y el que vendrá, el que ha de venir. Entonces la Biblia nos muestra que en el cielo los ángeles repiten, que Cristo mismo repetía oraciones. Incluso el que dice que no le gusta repetir oraciones, pues cuando lee salmos, lo que hace es repetir oraciones que otros han orado, que otros han escrito. Entonces la gente dice: a mí me gusta orar, como si orar fuera opuesto a rezar. Y entonces creen que rezar es simplemente repetir oraciones que otro compuso sin ningún tipo de sentido. La palabra rezar viene del latín recitare. Recitare es volver a citar. Claro, algo que alguien ya escribió, algo que alguien ya hizo, nosotros lo volvemos a citar. Pero es que todo el mundo reza. Repito, cuando alguien lee un salmo, está rezando, porque ese salmo no lo compusiste tú. Ese salmo, el Salmo 51, por ejemplo, el Miserere: perdóname, Señor, por tu amor, ten compasión, borra de todo mi delito, lava mi culpa, líbrame de mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. El Salmo 23, el buen pastor: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verde pradera me hace reposar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Salmo 91, el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice el Señor: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales. Te cubre con sus alas para que tu pie no tropiece con piedra alguna. O la oración de Francisco de Asís, la oración de la paz que todos hemos rezado alguna vez: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, siempre yo amor. Donde haya injuria, siempre yo perdón. Donde haya duda, siempre yo fe. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya sombra, luz. Estamos rezando. ¿Y por qué recitamos oraciones que otros compusieron? Porque es que están tan bien hechas esas oraciones que, por Dios, se ajustan perfectamente a lo que yo le quiero decir al Señor en este momento. Lo hacemos incluso humanamente de manera frecuente. A ver, cuando alguien le dedica una canción, que por supuesto no compuso, pero una canción que le parece muy linda y que la letra le parece muy ajustada a lo que mi esposa, mi novia, digamos, es, o a lo que yo siento por ella, entonces uno lo que hace es tomar esa canción, cantarla uno y expresar con sentimientos propios palabras de otras personas, palabras que no son nuestras, pero le añado el sentimiento propio. Y esto es muy humano. Es que repetir es muy humano, que es caminar sin no repetir pasos. ¿En qué consiste el palpitar del corazón sino en repetir sístoles y diástoles? ¿En qué consiste respirar sino en inhalar y exhalar? Todo el tiempo estamos repitiendo. El amor hace que repitamos, pero cada repetición es un nuevo acto de amor. A ver, yo no me imagino que una esposa o un esposo le diga a su esposa: mira, hoy nos casamos, te voy a decir te amo, pero este te amo debe servir para el resto de tu vida. No me pidas que te vuelva a decir cada 8 días que te amo, te amo, te amo. A mí no me gusta repetir. Bueno, y ella a los 20 años le dice: a ver, pero es que tú nunca me volviste a decir una palabra con amor. Ah, pero te dije el día que nos casamos que te amo. No, ahí está. Ya tienes que saber que ese te amo es para toda la vida. Hombre, no, el amor no funciona así. El amor repite. Y como estamos enamorados de Dios y de nuestra Madre Santísima, repetimos. ¿Y qué repetimos? Pues repetimos palabras bíblicas. El Padre Nuestro está en la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 9. El Señor dice: cuando ustedes oren, digan: Padre Nuestro que estás en el cielo. El Señor nos pide que oremos de esa manera. Luego el Ave María: alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28. El ángel saluda hacia la Virgen María: alégrate o salve. Nosotros decimos en español: Dios te salve María, no diciendo que cada que recemos el Ave María Dios deba salvar a María. María ya está salva. La palabra salve en latín significa saludo. Se traduciría más o menos como: Dios te saluda María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Luego decimos: bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Son palabras de Santa Isabel a la Virgen. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, por allá hacia el versículo 43.
Le dice Isabel, ¿quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice a María, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Son palabras bíblicas. Y luego los misterios que contemplamos nosotros, los misterios que contemplamos son también bíblicos. La inmensa mayoría de misterios están en la palabra de Dios. Están en la palabra de Dios. Entonces meditamos los misterios gozosos. Por ejemplo, el lunes, la Anunciación, Lucas 1:26. La visita de la Virgen a su prima Santa Isabel, Lucas 1:39. El nacimiento de Jesús, Lucas capítulo 2, versículo 1. La presentación del niño Dios en el templo, Lucas capítulo 2, versículo 22. La pérdida de hallazgo, Lucas capítulo 2, versículo 41. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Entonces, que nadie venga a decirte acá que el rosario no es bíblico, que no ores el rosario. Hombre, por Dios, quien dice eso desconoce la palabra de Dios. Yo te quiero invitar para que hagas un compromiso. Hagas un compromiso de rezar el rosario con tu familia. Saquen un espacio. Y si no pueden todos los días con toda la familia, al menos una vez a la semana toda la familia. Y todos los días tú con tu esposo, tú con tu esposa. Pero o al menos una vez a la familia, todos recen el rosario juntos. Wilson, pero mis hijos no quieren. Si son pequeñitos al principio hay que motivarlos. Hay que motivarlos, y hay que tenerlos acá y hay que ir enseñándoles. Puede que al principio no les guste mucho porque el rosario no es propiamente una diversión y los chiquitos lo único que quieren hacer es divertirse. Pero tienen que ir entendiendo que la vida no solo consiste en diversión. Entonces les tienes ahí, puede que estén un poquito indisciplinados, puede que se muevan un poco, puede que estén un poco dispersos. No pasa nada, con paciencia. A nosotros nos ha funcionado muy bien decirle a nuestros hijos antes de iniciar, a ver, ¿por qué le quieres pedir perdón al Señor? Ellos cierran los ojos y dicen por qué le quieren pedir perdón al Señor, por quién le quieren suplicar. Entonces ellos empiezan a pedir por alguna intención, por algún amiguito del colegio que está enfermo, por alguna intención cualquiera. Entonces ellos se van vinculando. Luego les hemos ido explicando a lo largo de estos años cada misterio. Entonces ya meditamos el misterio, tocamos un poquito de guitarrita. Si no tienes guitarra, entonces pon una cancioncita. Es decir, genera un ambiente, generen un clima. No lo hagan en cualquier lugar, háganlo en la sala, apaguen un poco la luz, pongan una lamparita, una imagencita de la Virgen Santísima. Que haya signos externos que les ayude a ellos a entrar en recogimiento. Pero si de repente tengo un hijo ya mayorcito que no quiere, que nunca eduqué en la fe y ahora pues cómo lo voy a forzar, sí, ya después de que cumplen digamos la mayoría de edad no es tan fácil forzarlos y no es tan conveniente hacerlo, Ahí es más bien ir insistiéndoles, ir diciéndoles, oye, ¿tienes alguna intención por la cual quieres que recemos? Si nos quieres acompañar, bien, qué rico que nos acompañes. Pero si de repente no quieres, dinos alguna intención y nosotros vamos a rezar por esa intención. Entonces él va viendo que la oración no es algo para él invasivo, forzado, sino que es algo que va beneficiando lo que él quiere, lo que él siente. Es algo que va beneficiando de alguna manera, digamos, todo lo que él tiene en su corazón. Ese es mi consejo para este lunes, para que vivas tú con todo tu corazón el poder del rosario en tu familia, para que vivas el poder del rosario en tu familia. Yo quisiera que en este momento, ya para ir concluyendo, cierres tus ojos, porque vamos a cantar a nuestra Madre. Vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos acompañe. Cierra tus ojos ahí en tu hogar en la medida en que puedas hacerlo. Y te invito para que en este momento, ahí con todo tu corazón, te pongas en presencia de tu madre, que lo único que sabe hacer es llevarte a Jesús. Que lo único que sabe hacer es entregarte a su divino Hijo. Vamos a decirle a la madre que queremos ponernos en sus brazos para que ella nos hable de Jesús. Bendita María, quiero conocerte como a Jesús. Acércate suavemente y háblame de Él. Cuéntame de esos años cuando estuviste junto a mi Dios, cuando en tus
tus brazos le acunabas tiernamente, cuando pequeño y cercano era mi Dios. Cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti, y si en verdad tú eres mi madre, como Él lo dijo en la cruz, ven y arrúllame, como hacías con Jesús. Quiero llamarte madre, como hacía siempre mi Jesús, y sentirte parte mía, como una luz. Cuéntame de esos años cuando estuviste junto a mi Dios, cuando en tus brazos le acunabas tiernamente, cuando pequeño y cercano era mi Dios. Cuéntame si en este tiempo quisiste que yo me acercara a ti, y si en verdad tú eres mi madre, como Él lo dijo en la cruz, ven y arrúllame, como hacías con Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.